Todo esto que hemos explicado hasta ahora va a empezar a cobrar sentido a partir de este momento, porque ya tenemos la base teórica necesaria, bueno, base simbólica más bien, para interpretar el videoclip. Así que eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, interpretar de manera cronológica, según la cronología que yo considero que es la que tiene la historia. Esta es solo mi opinión, mi teoría, así que vamos a ello. Tenemos a 5 chicas que viven en el Jardín de las Delicias, todas muy felices y muy contentas, o quizás no tanto, porque como ya sabemos, en el jardín todo son apariencias. El mal siempre ha estado ahí. Lo que es complicado es darse cuenta de su presencia. La única que es capaz de verlo, y lo sabemos porque es la única que no sonríe, y la única que, en lugar de mantener la mirada fija en cámara, se desvía hacia la... o sea, es su derecha. Para mí viéndolo a la izquierda, pero es su derecha. Es Seulgi. El mal, llamémoslo así, por no destripar cuál es su verdadero nombre, hace acto de presencia y Seulgi se acerca a él. Supongo que para impedir que algo malo ocurra a las otras. Quizás ese sea el trato que hace con el mal. Ha llegado la hora de que el infierno comience a tragarse a los pecadores y claro, hace falta alguien que gobierne sobre ellos. Alguien que haga la tarea de llevárselos al inframundo y de allí castigarlos eternamente. Seulgi acepta convertirse en la emisaria del pecado, en la serpiente, en Satán, si a cambio sus compañeras salen sanas y salvas. Si el infierno, aunque arrastre consigo al resto de la humanidad, no se las traga a ellas también. Podemos ver este desarrollo en escenas sueltas, como por ejemplo la de los pájaros gigantescos. Basándonos en el tríptico, eran habitantes del Jardín de las Delicias con el mismo derecho que las personas. Ahora, sin embargo, echan a volar, dejando tras de sí simplemente un montón de pétalos y de flores. Antes hemos visto flores en 2 ocasiones en concreto. Las flores también son un elemento, la vegetación en general, muy presente en el Jardín de las Delicias. Quiero que os guardéis esta otra Mickey herramienta también para más adelante. La huida de los pájaros viene a simbolizar que poco a poco las chicas se están quedando solas en el jardín. Deben saber que algo raro está pasando, pero no tienen por qué atar cabo con que Seulgi puede ser la responsable. Porque ella, aunque tiene ahora poderes de búho satánico otorgados por el mal para que pueda cumplir correctamente con su misión de ama y señora del inframundo, tiene que fingir que todo va bien y que no hay nada raro pasando. Así que la vemos gastar su tiempo con las chicas, mientras en secreto sigue con sus labores de ser literalmente el diablo. Y parece ser que todo va bien y que nadie se da cuenta de nada, excepto, por supuesto, Irene. ¿Por qué pienso esto? Porque Irene es la única de las chicas que lleva desde el principio en su traje pastel elementos de color negro. Lleva un par de lazos negros en el pelo. A mi modo de ver las cosas, eso nos indicaría que Irene conoce la existencia de la muerte y no se deja engañar, al menos no al 100%, por las apariencias del Jardín de las Delicias. Y por tanto, cuando ve a su amiga actuando raro, se huele que algo está pasando. ¿Qué es lo malo del mal? Valga la redundancia. Que parece ser un poco caprichoso, porque prometió no tocar por la fuerza a las chicas, es decir, prometió no obligar a Seulgi a arrastrarlas al infierno, pero eso no significa que no pueda interceder de otras formas, porque claro, si de repente empezasen a aparecer fresas por doquier en el jardín y si las chicas las comiesen voluntariamente, el mal se lava las manos, las chicas irían al infierno, pero no sería su culpa, no directamente. En el primer momento en el que aparecen, Seulgi bien podría estar recogiéndolas para apartarlas de las otras y evitar que se las coman. Sin embargo, Yeri y Joy la pillan infraganti. Ya no podrá ocultarles la existencia de las fresas, al menos no a ellas dos, que se obsesionan con las frutas del mismo modo en el que estaban obsesionados los habitantes del tríptico original. Es importante, sin embargo, recalcar una cosa que ocurre justo en el momento en el que empiezan a recoger las fresas, justo en el momento antes de empezar a recogerlas, justo antes de ser tentadas por la fruta y de tener que tomar su decisión en base a si ser corrompidas o no. Joy no miraba al jardín. Joy miraba más allá del jardín, a un lugar que por la orientación de los sets que ya hemos comentado, por la existencia de esa pared que parece conectar con el paraíso, podría corresponderse con el paraíso original, con la utopía. Por decirlo de algún modo, incluso teniendo tan cerca a las fresas, es capaz, al menos por un segundo, de ignorar lo que prometen ofrecerle. Y Seulgi presencia esta escena. Esto es foreshadowing importante. Aquí es cuando llegamos a los sets individuales de las chicas pastel. Voy a llamarlas las chicas primavera. Las chicas primavera y las chicas invierno, o las chicas día y las chicas noche, porque las propias miembros de Red Velvet han confirmado que Joy y Yeri se corresponderían con la primavera aquí y que Irene y Wendy se corresponderían con el invierno. Y después, en un mensaje que se había mandado por una red social, ha confirmado también que existe una cierta analogía entre el día y la primavera y la noche
y el invierno, lo cual es útil también para nuestra interpretación porque convertiría al Jardín de las Delicias en la primavera y al infierno en el invierno. No voy a ahondar más sobre lo que implicaría el rol de Seulgi en todo esto, pero el hecho de que pueda viajar entre uno y otro, como menciona la propia Seulgi, es muy importante. El hecho de que esté por encima de uno y otro, o entre medias de ellos dos. Pues bien, los sets individuales, de los que ya hemos hablado, son, a mi forma de verlo, una representación del momento de la tentación de cada una de las chicas. Jerry está en uno de esos huevos fruta del Jardín de las Delicias. Se parece estar protegiéndola, ser como un espacio seguro que la separa de algunos de los pocos pajarracos y criaturas extrañas que siguen quedando todavía en el jardín, aparentemente ajenos al infierno y a todo lo que se cuece al otro lado. Esa sustancia plateada indefinida que antes hemos visto caer al suelo de hielo de Wendy y romperlo, también se acerca a ella. Y lo siguiente que sabemos de Jerry es que está afuera, bailando con el resto de monstruos. Por su parte, Joey libera una luz roja que antes estaba encerrada en una jaula. No sabemos si la jaula y la luz eran suyas o si podrían haber pertenecido a Seulgi, por ejemplo, porque recuerdan a una serie de frutas que hemos visto antes en una interpretación del búho que había en el Jardín de las Delicias. Siguiendo con esa interpretación, no me extrañaría que Joey se haya encontrado con ella por casualidad, cotilleando entre las cosas de Seulgi y sin saber que es un poderoso arma del inframundo para atraer a bestias satánicas, se ha puesto a jugar con él. Porque la luz atrae a un colibrí, de nuevo a un ave, que le ofrece una esfera roja misteriosa, lo suficientemente parecida a una fresa como para que Joey se sienta tentada por ella. Lo que pasa es que en el momento en el que la va a tocar, explota. Una vez se desintegra ese falso envoltorio rojo, de nuevo las apariencias. Si paráis el videoclip podemos ver motitas plateadas, una sustancia como con una consistencia diferente. Nuestra sustancia indefinida, que ya se ha parecido a Jerry y que posteriormente se aparecerá a Wendy, aunque eso ya lo sabéis. Jerry fue tan fácil de convencer que bastó con que la sustancia plateada se le acercase para que ella la aceptara, de forma voluntaria, condenándose sin saberlo. A Joey, sin embargo, hace falta engañarla, ofrecerle algo que realmente no está allí, porque su voluntad era un poco más firme que la del resto. Recordemos que la hemos visto mirando al paraíso, soñando con él, creyendo todavía que un mundo mejor es posible, pero al final cae igual. ¿Y por qué sabemos que cae igual? Porque, desesperada ante la posibilidad de perder no solo a una, sino a dos de las chicas, Seulgi se presenta directamente transformada delante de Joey para intentar convencerla de que no tome ese camino, para enseñarle quizás en los horrores en los que puede llegar a convertirse a alguien que se deja engañar por el mal y que termina entregándose al infierno. Porque Joey está de frente y se encuentra enfrentada con unas alas que también están de frente. Vale, la situación sería esta, solo que no vemos el cuerpo de Seulgi, solo vemos sus alas. ¿Qué pasa? Que Joey, sin embargo, gira la cabeza, deja de mirar a Seulgi. Es demasiado tarde para ella. El subpacto del mal debía dejar bastante claro que Seulgi no tenía permiso para desvelar su verdadera naturaleza a la gente que habita el Jardín de las Delicias. Tenía prohibido mostrarse como Lucifer fuera del infierno, porque eso quizás condicionase la forma que tendrían de actuar el resto de las personas. Justo por eso es castigada. Como el búho del infierno, al que vemos con los pies metidos en tinajas, incapaz de moverse, Seulgi es confinada al infierno. Ya no tiene permiso para salir de allí. Al menos no como Seulgi, porque, reitero, en mi cabeza estas alas son las alas que tendría una suerte de ángel caído, como lo es Lucifer. Es decir, hay un cuerpo de persona del que salen alas de búho. Eso ya no lo puede hacer. Y como no se fían de ella, pero sigue haciendo falta que alguien se encargue del jardín, que alguien vaya recolectando las almas de los desdichados y las traiga al infierno, el mal le da otro poder que casi parece más bien un castigo. Una coraza de gigante, de hombre árbol, una suerte de golem que son sus ojos, sus manos y también su corazón. Por eso, reitero, en la versión red velvetiana del tríptico, el gigante tiene rasgos de búho, porque Seulgi es al mismo tiempo Satanás y el hombre árbol. Pasa mucho tiempo encerrada, segando almas, por medio de la extensión de su ser que es el gigante, pero nunca olvida a sus chicas, al menos lo suficiente como para evitar condenarlas a ellas. Porque recordemos, Wendy no cae al agua. A Wendy la empujan. Hay una sombra tras ella cuando cae. Lo lógico sería pensar, entonces, que quien lo hace es Wendy, corrompida mucho tiempo después de haberse convertido en la reina del inframundo. Y sin embargo, es uno de los putos pájaros feos del jardín. ¿Por qué es esto súper interesante? Casi parece que fuese un complot, porque hay algo que no cuadra. En el infierno, los pájaros son negros. Tenemos 3 sets que se corresponden con el infierno, con el invierno. En 2 de ellos hemos visto aparecer a pájaros negros. Se supone que los habitantes del Jardín de las Delicias, y sabemos que el pájaro amarillo, igual que el resto de habitantes que bailan con Jerry, no conocen la existencia del infierno. Creemos que están pasándoselo bien, ajenos al destino desdichado que les espera
por su lujuria, por su soberbia y por el resto de pecados que han cometido a lo largo de su existencia. Sin embargo, quien empuja a Wendy es uno de estos pájaros, y la empuja desde el infierno. Quedaos con esta idea, porque ya casi lo único que nos queda es lo que pasa con Irene, que es la única que no es visitada por esa sustancia plateada. Recuerdo su movida porque ese vídeo es muy largo, el gigante se le ha acercado y ella le ha ofrecido las fresas. ¿Qué es lo que creo que pasa aquí? Irene reconoce a Sulgi en el gigante y Sulgi reconoce a su amiga Irene a pesar de estar tras los ojos del gigante. ¿Por qué? Porque creo que en el caso de Wendy e Irene, lo que vemos representado en sus sets es el momento de su muerte, el momento en el que se decidirá si cruzan o no al infierno en base a si prueban o no la fruta prohibida. Creo que el pecado original simplemente abre la posibilidad de que las personas vayan al infierno. No es que se determine que ya solo por nacer vas a ir al infierno, sino que previo al pecado original las personas iban por defecto a vivir toda su vida en el paraíso y ahora para poder llegar a él tienen que evitar pecar como sí que pecaron sus ancestros durante su vida. Entonces estamos viendo el momento en el que tanto Wendy como Irene, después de no haber pecado a lo largo de sus vidas, a diferencia de Jerry y de Joy, que sí que lo hicieron, mueren y sin embargo se les presenta una última prueba, una última oportunidad de pecar y de ser corrompidas. Como Irene no hace nada con las fresas, supongo que el gigante se ve obligado a acudir a interferir en el proceso, pero en el momento en el que ve quién es Irene decide no hacerlo. Por eso no se acerca a ella con violencia o de ninguna forma que nos dé a entender que quiera llevársela contra de su voluntad o similares, sino que simplemente la observa. E Irene probablemente al verla y reconocerla se haga una idea de lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, de por qué desapareció de repente del jardín, por qué perdieron a Jerry y a Joy, porque recordemos, recapitulando, y si nos atenemos al lazo negro que llevaba en su momento, sabemos que Irene, hasta cierto punto al menos, sabe que los engaños del jardín son algo temporal y que comamos la fresa o no, la muerte va a terminar llegándonos a todos. Al reconocer a su vieja amiga, en lugar de resistirse o de comer ella misma la fresa, decide ofrecérsela a la única persona a la que nadie se las ha ofrecido nunca. Esto podría interpretarse como una suerte de regalo de despedida, pero ateniéndonos al historial de Irene en ser una mastermind en los videoclips de Red Velvet, es decir, en pensar mucho más rápido que el resto y saber más cosas que el resto normalmente. No necesariamente creo que eso implique que ella sea mala, sino que tiene información que el resto desconoce, como en este caso la que implicaría el lazo negro que ya hemos mencionado. Creo que ella sabe que hay una forma de hackear el juego y que pueden pasar cosas si Seulgi se come la fresa. En otras palabras, Irene sabe que Seulgi ya no es humana y sabe que en el caso de quienes no son humanos, las reglas que determinan los efectos de comer la fruta prohibida no pueden ser los mismos con los que se rigen las personas. Y Seulgi podría no caer en la tentación, pero lo hace. Debería morir, por lógica, cuando consume la fruta prohibida, pero en su lugar lo que ocurre es que es liberada. No puede morir porque hace mucho tiempo que dejó de ser humana. ¿Cómo va a morir quien gobierna entre los muertos? Por eso la volvemos a ver al final del todo, todavía con su corona, y por eso sucede la siguiente escena, que probablemente sea mi preferida después de la secuencia de lienzo animada. Las 5 chicas están en el interior del cuerpo roto del gigante, sentadas alrededor de una mesa a rebosar de fresas. A la izquierda están aquellas que decidieron probarla, a la derecha las que se abstuvieron, y en el centro Seulgi sin corona, todas con ropa negra, ropa del infierno, porque todas ahora habitan en ese reino. Aquí es a lo que me refería con que creo que esta reunión se parece más a la que veíamos en el boceto del hombre árbol que en el hombre árbol del tríptico. Creo que el mal, lo que hemos llamado todo ese tiempo el mal, sabía desde el principio que las chicas podían poner en peligro su proyecto de vida, el infierno, porque estaban empeñadas en buscar, o al menos seguían soñando con, eso otro que él había luchado con tanto ahínco por destruir o por hacer solo suyo, el paraíso. Tenía que asegurarse de atraerlas a su lado, de hacer que pasasen al infierno antes de que descubriesen que el mundo no funciona exactamente así y que pudiesen volverse hipotéticamente tan poderosas como para destronarlo. Por eso manda las fresas justo en el momento que Joy se atreve a mirar a la utopía del paraíso para distraer su atención, un poco damage control. La fruta se describe en la Biblia como el fruto del árbol del bien y del mal. Otorga conocimientos a quien la come. Se habla solo de la parte pecaminosa de estos conocimientos, pero es imposible que sean conocimientos intrínsecamente malos, porque Dios también los conoce y nadie es mejor que Él. Dicho de otra forma, una persona, un humano que come la fruta prohibida no puede hacer gran cosa con ella. O bien sus efectos positivos no funcionan en los cuerpos mortales, o bien Dios los bloquea y deja solo los negativos, utilizando así la fruta como una suerte de mecanismo de control. Como si dejas un pedazo de pastel
en medio del salón, ¿vale? En una casa en la que hay muchos niños pequeños que tienen prohibido comer pastel, y rodeas la zona en la que está el pastel de pintura en el suelo. El niño se acercará, comerá un trozo y se irá sigilosamente, fingiendo que no ha comido nada, pero claro, el suelo estará lleno de pisadas suyas que se han quedado ahí por las huellas. Creo que Dios podría utilizar las manzanas para algo de ese tipo, es decir, para descubrir qué personas desconfían de él y estarían dispuestas a intentar derrocarlo. Esta falta de confianza y este intento de derrocar a Dios no sería algo activo. No es necesario que se levante un día todo el mundo con lanzas y con espadas en las manos y vayan a casa de Dios a intentar ensartarlo, porque ha establecido una serie de reglas y esas reglas son inamovibles. Y si alguien pone en duda sus reglas, entonces solo con eso basta para que sea una amenaza. Si Dios ha dicho que por el pecado original los seres humanos ya no merecen el paraíso, a menos que sean una serie de comportamientos concretos, no podrán llegar al paraíso hasta que ya hayan pasado toda su vida y mueran, es decir, tienen que superar una serie de pruebas para merecer llegar al paraíso. Si Dios ha establecido todo esto y llega no solo una persona, sino 5, que tienen los ojos puestos en el paraíso mucho antes de morir, que incluso se plantean, entendemos, llegar a ese sitio sin permiso, es normal que Dios se ponga un poco nervioso y que intente interceder, quizás, para evitarlo. ¿Por qué creo esto? Porque me parece que en el videoclip de Feel My Rhythm, en el universo de Red Velvet, el dios que reina es un dios corrupto. Creó su mundo, hizo sus cositas y terminó pensando que el paraíso era un lugar que merecía para él solo, que no quería que nadie más ocupase ese espacio y que estaba mucho más tranquilo si toda esa gente de su creación se pudría en el infierno y no le molestaba. Por eso le resultaría tan útil todo el tema de la fruta prohibida, ya sea una manzana o una fresa, porque podría quitarse de un plumazo a todas esas personas que podrían suponer una amenaza para su reinado, enviándolas directamente al infierno y refugiándose en la idea de que es una norma que puso como creador del mundo, que quien se coma la manzana está castigado para siempre. Lo que pasa en nuestra historia, claro, es que Sulgi ya no es una persona. Sulgi se ha convertido en un dios. El error que cometió el mal, que en realidad es Dios, fue el de olvidar darle a Sulgi a probar la fruta prohibida antes de otorgarle los poderes que la convirtieron en Satán. Porque teniendo esos poderes de su parte, en el momento en el que come de la fruta prohibida, Sulgi se vuelve tan poderosa como el mismo Dios, que está empeñado en castigar a la humanidad. En mi narrativa, el pájaro amarillo es lo que termina de confirmar esto. No debería ser consciente de nada de lo que ocurre, no debería siquiera saber de la existencia de un mundo más allá del Jardín de las Delicias. Y sin embargo, acude al infierno como si se tratase de un esbirro o de un secuaz, de un fiel lacayo, dispuesto a hacer lo que sea para satisfacer a un amo que le ha prometido, quizás, no ir al infierno si consigue que vaya otro en su lugar. Otro que le interesa más que quede atrapado allí por ser una amenaza, que todas las chicas acaben en el infierno. El elemento más importante para llevar a cabo esto es Sulgi, y que Dios piensa que puede valerse del potencial de Sulgi como persona excepcional, como posible Dios en construcción, para terminar de traer a las chicas a su lado antes de que ellas también desarrollen sus poderes, pero que falla y que las subestima. Subestima sobre todo un vínculo que quizás por ser único en su especie no conoce, y es el de las relaciones humanas, porque al final eso es lo que termina salvando a Sulgi, las fresas que le ofrece Irene, y es lo que las termina salvando a todas en general. ¿Por qué? Porque Sulgi, que tiene todos sus poderes de ama y señora de los infiernos y más, no encuentra ningún problema en rescatar las almas de sus amigas, reunirlas en ese cuerpo muerto y gigantesco que ya no es el suyo, al que ya no está atada, y les dice: nos vamos de aquí. Voy a crear un lugar mejor para nosotras. Seguidme por el agujero este negro que llegamos al paraíso. Cuando en esta última escena la vemos en el infierno, no lleva la corona, porque el infierno nunca fue un reino que le perteneciese. Fue un reino en el que estuvo obligada a gobernar, obligada por el mal o por Dios, para acabar con su voluntad y con su espíritu. Cuando se asoma por primera vez al paraíso, sin embargo, sí que lleva la corona, porque es un paraíso alternativo, diferente al que Dios creó en su momento. Es un paraíso que ella, como nueva diosa, ha creado por sí misma. Es el paraíso con el que las 5 habían soñado, mirando más allá de las vallas del jardín. Y entramos a él sin Adán, sin Eva, sin extrañas apariciones de vegetación aparentemente benévolas. Recordemos cuando se van los pájaros, aparecen flores también. Cuando Wendy cae al lago, aparecen flores también. Esa especie de capullo en el que tiene lugar la escena individual de Joy se asemeja bastante a una flor. E incluso en la transformación de lienzo animada, cuando Sulgi pasa a ser un búho, vemos como las antenas de la cabeza del tocado de flores y fresas de Jerry termina transformándose en su trono, del mismo modo en el que el capullo de las flores
de Joy se transforma en la pata del gigante. Tanto el trono como el gigante son dos elementos asociados a Seulgi, pero que no son la propia Seulgi. Como hemos dicho, son elementos que Dios le obliga a tener. Podemos concluir, o al menos esa es la suposición que saco yo, que las flores, la vegetación, como símbolo también de la vida y de la capacidad de crearla, son una metáfora o una forma de hablar sobre el poder. Dios tiene el poder sobre las flores. Este poder no es un poder aislado que solo pertenezca al Dios de este mundo. Es un poder que caracteriza a los dioses, por decirlo de alguna forma. Ahora lo vamos a ver. Cuando llegamos al paraíso de las chicas, al paraíso que ellas han creado, cada una de ellas tiene una flor en la muñeca. Me gusta pensar que esto simboliza que Seulgi no es tan codiciosa como el dios que conocían hasta entonces y que sus poderes quedan repartidos entre todas. Todas son iguales, todas mandan lo mismo. El paraíso es un sitio en el que todas pueden pasear y comer de cualquier fruta que deseen. Sobre todo me gusta el detalle de que la primera vez que entramos al paraíso, y de nuevo lo sabemos porque está ahí, el pedazo de construcción rosa/amarilla que no deja de repetirse, es Joy quien está en el centro. Joy, que fue la que lo soñó primero. Y esto es todo. No, amigos, eso no era todo, porque editando, como ya habéis podido ver, me he dado cuenta de que faltaban una serie de cositas y vengo aquí a aclarar las dos últimas que quedan colgando. Una sería un set y una serie de vestuarios del que no hemos hablado en ningún momento, cuando las chicas van vestidas de bailarinas. Fondo, el suelo y otra serie de detalles, nos damos cuenta rápidamente de que este espacio se corresponde con el espacio transitorio que ocupan en sus escenas individuales las chicas que van de negro. En otras palabras, este sería como una especie de limbo dentro del infierno o de un limbo previo a la entrada completa en el infierno. En este caso, para que tenga sentido con esta interpretación, también podría significar que es un limbo previo a la salida del infierno. Porque además los trajes de las chicas combinan el negro con el blanco. Blanco es un color al que no habíamos hecho referencia hasta ahora y que probablemente podamos asociar con Irene, que es la que lo lleva al principio del todo. Porque al fin y al cabo ha sido Irene la que con el acto de ofrecer las fresas ha salvado a todas las chicas y ha conseguido que termine originándose ese nuevo mundo en el que viven. Quizás el blanco sea un símbolo de su vínculo o en cualquier caso de la bondad humana, de la amistad humana. Las chicas la llevarían en su ropa, bien porque están en el infierno y lo que ha permitido que salgan de ahí ha sido esa bondad, bien porque a la hora de crear el nuevo mundo no quieren olvidar esto y quieren que sea una cualidad, una virtud, una idea muy presente en la propia concepción del nuevo universo, por todos los elementos que he mencionado antes que hacen alusión a que podría tratarse de un estado transitorio o de un limbo. Creo que puede ser el espacio en el que están poniéndose al día después de encontrarse de repente tras tanto tiempo. Seulgi tendrá muchas explicaciones que dar y también delimitando cuáles serán las reglas del nuevo mundo en el que van a vivir. El blanco tendría mucha importancia aquí, en ese caso, como regla principal y absoluta. La importancia por encima de todas las cosas del vínculo que las une a las 5. Esto tendría lugar después de que se encuentren en el interior del gigante y antes de que salgan ya en su paraíso particular. El otro elemento que se me ha quedado colgando es la sustancia entre plateada y transparente que parece ser la culpable de que todas las chicas vayan cayendo en la tentación. Sigo sin tener muy claro eso, así que estoy muy interesada en oír otras posibles interpretaciones si a alguien se le ha ocurrido, pero como hay tantos lagos en el Jardín de las Delicias, en el tríptico me refiero, no solo en el jardín como panel, es posible que sea agua. El agua cristalina que riega todos los lagos de todos los estados de la vida sería un símbolo de la fuerza de Dios, pero en este caso sí exclusivamente del Dios del mundo del que vienen las chicas, del Dios que reinaba en el jardín, que las condenó al infierno y que creó un paraíso en el que ellas no tenían cabida. Esto tendría sentido porque el agua aparece tentando a 3 de las chicas, a 2 de ellas no, pero porque una ya trabaja para Dios, así que no le hace mucha falta. Y en el caso de Irene, sin embargo, lo que vemos es esa especie de explosión de pintura que mueve el mundo una vez se rompe el gigante y Seulgi es liberada con sus nuevos poderes. Eso me hace pensar que la explosión de pintura es el equivalente al agua para Seulgi como diosa, es decir, es una manifestación de su poder. Creo que podía interpretarse de forma muy interesante si lo añadimos a el último trozo de interpretación final del todo, que es el de la parte musical del infierno y cómo se relaciona eso con Fear My Reading como canción. Hay una cosa que apoya esta teoría que mencioné de pasada, que es el tema de las referencias musicales en el infierno. En el infierno hay muchos instrumentos musicales que parecen funcionar como herramientas de tortura. Esto nos lleva a pensar que el Bosco
representó la música como algo pecaminoso. Lo voy a contar ahora derivado de un texto académico que os voy a enlazar en la descripción por si alguien quiere leerlo entero. Hecho por Ane Alonso Martínez en el curso 2014-2015 en la Universidad del País Vasco y titulado Los instrumentos musicales en el Jardín de las Delicias del Bosco. Incluso en la actualidad existe una suerte de concepción moralista de la música. Esto nos viene de la antigüedad griega, ¿vale? Se considera que por un lado existe una especie de música ideal que representa la perfecta armonía del cosmos. Es el sonido que desprende el universo, aunque no seamos capaces de escucharlo. Es algo que solo se puede comprender de forma intelectual. Todas las composiciones musicales existentes en el mundo son meros intentos de traducir esta perfección al mundo real. Es una concepción filosófica de la música. Como muchas otras ideas y concepciones grecorromanas, terminó llegando al cristianismo, que lo interpretó a su manera spicy, que tiene el cristianismo de interpretar muchas cosas en la Edad Media. Porque claro, la música era como muy importante en ritos y celebraciones paganas y la Iglesia en su momento llegó incluso a prohibir los instrumentos musicales y a considerar superior la música meramente vocal. Una locura, pero no es tan locura porque en la actualidad lo seguimos viendo reflejado, no en la misma forma, pero sí en esta idea de que hay ciertos tipos de música que son intrínsecamente superiores a otros. Como por ejemplo lo es la música que llamamos habitualmente como clásica, o por ejemplo como géneros como el reggaetón o incluso el pop son considerados de categoría inferior, como no música de verdad sino música tonta para entretener a las masas. No ahondé mucho en ello, pero por ejemplo la presencia de los pájaros, estos gigantes, parece ser una crítica a ciertas percepciones y concepciones cristianas de la época. Para nuestra amiga que ha hecho un TFG increíble, que por cierto os recomiendo leer si os interesa el tema porque está muy chulo entero, no solo para ella sino para multitud de historiadores del arte, pensadores, fans del Bosco en general y para mí en particular. Esta presencia de instrumentos musicales y la utilización que hace el Bosco de ellos no es sino una señal más de que todo su tríptico era una suerte de condena al moralismo de sus congéneres, al moralismo de su época. ¿Y por qué me parece esto interesante y poético, sobre todo aplicado al caso concreto de los instrumentos musicales? Porque Red Velvet ha sacado una canción K-popera, que es otro género ahora mismo muy mal considerado en el panorama musical mainstream actual para mucha gente, para muchos conocidos del mundo de la música, que es un sample de una pieza clásica de Bach, pero la ha mezclado con beats de trap, con armonías super poperas. Me parece una, perdón por la expresión, sacada de polla increíble, que por un lado bebas tanto de referencias pictóricas como musicales tremendamente importantes para el desarrollo de la historia del arte humano, las ha adaptado a sus propios códigos, las ha traído a la actualidad de forma bastante respetuosa con el material original y aún así aportando muchas cosas nuevas muy interesantes. Y encima ha dicho a todo el mundo que no piense lo mismo, que sientan el ritmo de la canción y que se unan a esta narrativa también. No sé, me parece muy poético. Y me parece más poético todavía si terminamos de aplicarlo al videoclip. En el mundo en el que las chicas vivían al principio del todo había una especie de loop, de bucle que nunca terminaba, en el que la gente nacía, pecaba y terminaba yendo al infierno. Estaba sujeta a una serie de normas que eran imposibles de cambiar y que determinaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Un poco como esas convenciones que nos vienen desde la antigua Grecia y que han terminado modificándose y transformándose, pero que siguen haciendo que consideremos algunos tipos de música, algunos tipos de entretenimiento, de arte, de cosas en general, como intrínsecamente inferiores o peores que otros. Los propios miembros de Red Velvet han confirmado en la vida real que sus personajes del videoclip se podrían dividir o categorizar en dos especies de equipos, las que eligen la primavera, el día, todos esos placeres considerados como de segunda categoría y vistos como pecaminosos por las fuerzas que están en el poder, y otras dos que eligen el invierno, la noche, y abstenerse de esas cosas quizás porque se entretienen mejor con otro tipo de aficiones. Me gusta Feel My Reading porque lo que hacen las chicas de Red Velvet no es reivindicar que la primavera, el jardín de las delicias y sus desenfrenos en realidad son buenos y que Dios estaba equivocado al castigar a la humanidad por obsesionarse con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco hace lo contrario, criticando a la gente que se comporta así o que elige esa serie de cosas y dando una suerte de lección moralista en la que se adscriba a valores considerados más tradicionales. La mesa que hay dentro de la tripa del gigante está a rebosar de fresas. Quien quiere puede comerlas y quien no, no. El nuevo mundo, el paraíso para Red Velvet, está compuesto por primavera y por invierno. Ambos
son necesarios, porque su coexistencia es lo que permite que cada una de las chicas elija su propio camino, y eso hace un conjunto mucho mejor. ¿Es mejor la música clásica? ¿Es mejor el trap? ¿O es mejor sacarte de la polla Firma y Rhythm, que combina lo mejor de los dos mundos y tiene por finalidad última y superior que pasemos un buen rato y creamos arte por el camino? Yo lo tengo muy claro y creo que Bach y que Bosch serían muy fans de Red Velvet. Simplemente estoy muy contenta de ser fan de Red Velvet ahora mismo. Espero que os haya gustado este vídeo. No tengo nada más que decir.